Buenas All Screeners, hace unas semanas publiqué un análisis que era dedicado a Homero, el viaje de Homero, donde introducía un poquito qué es esto de la Ilíada, la Odisea, qué es lo que nos cuenta Homero y por qué ha sido tan influyente en la posteridad. Es un vídeo que confieso que realicé con un poquito de prisa porque se avecinaban las vacaciones y un viaje y bueno, yo también tenía mi propia Odisea en la que embarcarme y no comenté todo lo que a lo mejor hubiese querido comentar si hubiese tenido un poco la mente más calmada. Así que valga este vídeo un poco para cerrar, ¿no? Para poder manifestar que ha sido este viaje tan épico, tan apoteósico. Sé que me he hecho mucho de rogar con esta crítica. La verdad es que había pensado en subirla antes, pero pues puestos a tirar la casa por la ventana, perdón, pues me trasladé al único cine IMAX que tengo a mi vera, a mi quinta. Fui a Zaragoza a vivir la experiencia completa tal y como a Nolan le gustaría. Lo suyo sería que todos pudiésemos leer la Odisea como a Homero le gustaría, pero no va a ser posible. Pero bueno, viví mi primera experiencia IMAX y aunque no fue apasionante, la verdad es que fue increíble porque todo lo que hace Nolan es increíble. Por tanto, hablemos al fin de la Odisea. No lo recuerdas. El trueno. Fuego. La muerte. Pues como siempre que hablamos de una película es preciso revisar la filmografía de su artífice, de su director. Christopher Nolan, director londinense de ya 55 años que a nada que uno se fije está bastante apegado a su esencia británica. Porque a lo largo de su carrera nos ha ofrecido distintas temáticas, pero siempre han ido en una línea bastante parecida, una tonalidad bastante parecida. Lo hemos tenido jugando muchísimo con las líneas temporales, yo creo que es una de sus marcas más acérrimas, ¿no? Como el caso de Tenet y hasta Memento. También es un hombre muy obcecado con los viajes, ¿no? Interestelar, Origen, Dunkerque, la vuelta a casa, la eterna vuelta a casa. Es un hombre que nos ha presentado la rivalidad y la prueba de poder a través del truco final, de The Prestige. Pero hay un último ingrediente que yo creo que integra toda su filmografía y que además es cabecera temática de filmes como Oppenheimer y la trilogía del Caballero Oscuro y que por supuesto está presente también en la Odisea, que es la culpa. El peso de una decisión que hace que el héroe deba volverse un villano, el padre abandonar a su familia, el esposo a perseguir a un fantasma en sueños, el científico a autoflagelarse y que lleva al rey y general más astuto de todos a consumirse y abandonar la fe. O sea, me podéis decir que hay más British que bucear en los demonios de un pasado bélico, que reflejar la guerra como una carnicería en lugar del ensalzamiento de una nación, que es un discurso más typical American. Pues ese lenguaje es también muy propio de los tiempos que corren, ese mundo gris que se plasma en una imagen más fría y menos vívida, menos colorida. Cuando Wolfgang Petersen rodó Troya, verdaderamente te daba la sensación de estar en un lugar exótico y sureño, muy soleado. Esta odisea ha pasado por muchas localizaciones, incluida Grecia, y sí, también costas más norteñas igual que las correspondientes, pero porque también estas se prestan a las tormentas que desatan Poseidón y Zeus. Pero es que además la lectura también es distinta, porque no busca vanagloriarse. La de los griegos no es una conquista, sino una pérdida de valores, de futuro, de la Edad Dorada. En la película se vaticina el fin de la Edad de Bronce como un mal augurio. La caída de Troya desata el principio del fin, una serie de catástrofes que marcarán el cese del auge del pueblo griego. En esta parte de la trama da igual si lo ves desde el punto de vista literario como si lo ves desde el punto de vista histórico, porque para Nolan lo de Troya es una auténtica masacre imposible de edulcorar. Y esa perspectiva es suficiente para convertir el viaje de Odiseo no en una gesta, sino en un castigo, donde cada prueba pone al límite su control sobre la situación. Estos dioses no bendicen al héroe, le dan de hostias, porque pretenden demostrarle primero que no es superior a ningún otro mortal y luego que se está negando a sí mismo la consecuencia de lo que ha hecho, mostrando orgullo cuando debería arrodillarse humilde y suplicar perdón.
Eso es precisamente lo que significa la ley de Zeus, que se menciona todo el tiempo en la película, ¿no? Las leyes de hospitalidad, las leyes de humanidad, ser humanos, respetar la fe, respetar a los dioses, respetar los designios, ¿no? El destino, las moiras. Ulises u Odiseo, o sea, yo prefiero Ulises, pero la verdad es que en la película solo lo llaman Odiseo. Pues Odiseo se cree superior a ellos, o por lo menos lo ignora, ¿no? Para él es puramente puro cerebro, pura intelectualidad, y el misticismo ya como que no cabe, o como que no tiene mucho sentido después precisamente de la guerra de Troya. O sea, no es que él no interiorice cierta culpa, se siente culpable. Lo que tenemos aquí es un trastorno de estrés postraumático muy fuerte. Sumando todo eso puedes percibir cierto paralelismo con Oppenheimer, ¿no? Ambos son unos genios, unos estrategas, cuya idea se convierte en una maldición para el enemigo que rebota en ellos a su vez. Sobre ellos cae el peso de una matanza, la pérdida de sentido, ¿no? Es esta lucha por mantener el sentido común en mitad de la barbarie. Por eso la Odisea era una historia que a Nolan le venía ideal para desarrollar esta culpa que a él le interesa muchísimo en sus personajes. ¿Y por qué poquito no se convirtió en una biología? Porque no sé si lo sabéis, pero Troya, la Troya de 2004, era suya al principio, hasta que se la arrebataron. O más bien, Petersen la recuperó. Pero solo imaginaos cómo hubiese sido tomar a Aquiles, ¿no? Y desarrollar también estas ideas con ese personaje que también venía al pelo. Nunca mejor dicho, los melenudos aqueos. Así que para mí el que haya llegado a rodar esta lo confirma como uno de los grandes, porque significa que si él tiene un sueño, lo va a conseguir hacer realidad. O sea, él puede lograr todo lo que quiera, puede hacerse con los guiones que él quiera, porque Hollywood besa sus pies. Ese Odiseo siempre ha estado presente en el texto y en distintas versiones, pero aquí Nolan dejó clarísimo que él venía a hacer su Odisea, ¿vale? Su propia lectura de los acontecimientos. Y se le dio muchos palos por estos y a mí me pone de los nervios porque de repente salen mogollón de filólogos e historiadores de debajo de las piedras creyendo tener la última palabra. Y no es así, no es verdad. Porque ni siquiera en la Grecia clásica se ponían de acuerdo y de ahí tantas reinterpretaciones y tantas reescrituras que ha habido. ¿Has leído, querido mío, el ciclo de las troyanas, por ejemplo? ¿Has leído las tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles? Hay muchísimo más material del que se conserva y lo siento, Misiela, no has leído el original de Homero. Nolan no lo ha leído, tú tampoco, yo tampoco. Esta es la versión que me he leído yo, ¿vale? Toda rechulona, por cierto. El ejemplar que inspiró esta versión es precisamente la traducción de Emily Wilson de 2017. Dicen que es la versión más apegada al texto clásico, cosa que tampoco puedo aseguraros porque no lo he leído, ¿no? Pero sí que dicen que emplea la misma cantidad de versos, que se deshace de las imágenes suavizantes y blancas y por otra parte también otorga a los personajes femeninos mayor dignidad. A Odiseo lo separa del heroicismo para definirlo como un personaje complicado, ¿no? Terco, mentiroso, manipulador y muy estratega. Yo la verdad es que me he quedado con muchas ganas de leerla después de saber esto, porque es cierto que hasta ahora todo lo que he encontrado de la Odisea siempre era un poco más ensalzador, más positivo para con el héroe. Y creo que si tanto se le admira a nivel general, o sea, yo también, es porque se omiten las barbaridades o quizá no se hace más gala de eso, de las barbaridades, ¿no? O sea, no se cuenta todo el rato como un relato de aventuras, cuando realmente Odiseo tiene episodios en los que se pasa 3 pueblos. Percy Jackson lo sabe, Percy Jackson es mucho de coger a los héroes y decir, no es tan admirable como os creéis. Y eso que tanto esta película como la de El regreso de Ulises, ¿no? La que comentaba también en el vídeo, la de 2024, que juegan mucho en esta corriente del antiheroicismo, pues también logran que le cojas simpatía al protagonista. Al final, él también está sufriendo sus propias putadas y es como, quieres que se arme justicia, ¿no? Con la parte de los pretendientes y la esposa fiel, tan fiel, ese amor, cómo está retratado, me parece precioso, me parece uno de los amores clásicos más bellos, que es imposible no admirarlo ahí. Y Ulises es una persona que tiene unas dotes, un ingenio muy admirables, ojo, y creo que lo que más me gusta de esta versión es lo humano que lo presentan.
a través de estos rasgos, ¿no? De este estrés postraumático, de estas imperfecciones, ¿no? Que sea un héroe imperfecto y que se vuelva humano, para mí lo vuelve incluso mejor persona al final del día. Pues bien, tanto estos rasgos en el héroe como mucho de lo que aparece en esa traducción se ve reflejado en la cinta de Nolan, cuya realización, pues como he dicho, a mí me parece de lo más coherente y respetuoso, salvo por quizá ciertos detalles como el vestuario, que está muy britanizado, sí. Y la estructura tampoco es exactamente la misma, ¿no? Al principio parece que sí, que va a ser más fiel a la versión literaria, pero luego se opta por los saltos temporales, la marca Nolan, pero por otra parte eso también le aporta dinamismo al relato, así que yo no tengo mayores quejas. O sea, en serio, creo que es una película que se puede devorar con muchísimas ganas. El secreto pienso que igual es no ser tan puritano o puritana, porque ya veis que no tiene sentido. Oh, vaya, ¿tú también? Otra de las decisiones creativas que celebro, diría la que más, es el minimalismo sonoro en escenas como la de la sirena, que me parece que está planteada y resuelta con un ingenio similar al de Odiseo. Porque era muy fácil caer en el esnobismo o generar más divisiones sobre el resultado, ¿no? Es que no me parece demasiado épico, es que yo pensaba en otra cosa. No, fuera expectativas, dijo Nolan. Cómo la resuelve me parece no solo inteligente, sino que además doblemente efectivo, porque te sumerge, ¿no? Te pone en la piel de los personajes, de estos navegantes que están ahí. Approves. Es muy equilibrada en su tono, se permite recrearse en esta oscuridad para ofrecer un capítulo terrorífico y mayor tensión en las escenas con los pretendientes. Que palpemos el peligro y prácticamente no respiremos hasta el final. Y hablando de respirar, hay que hablar del elenco, por supuesto, de estos nombres titánicos, entre los que destacan para mí Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson, ¿no? Son los 4 que veo más oscarizables. Otro de los secundarios que me ha molado muchísimo es John Leguizamo, y ya por la parte mitológica que nos trae me quedo sin lugar a dudas con Samantha Norton. O sea, su Circe es Chef Kiss, y por supuesto con la presencia tan noble de Zendaya, ¿no? Que no necesita hablar para imponer, y eso es de una auténtica diosa, divina ella. Pero lo demás, ¡buah! Es que está brutalísimo en todo el tercer acto, que es mi favorito, por cierto, y también en la escena de las sirenas. O sea, la escena de las sirenas yo creo que tiene impacto tanto por cómo se narra, ¿no? Por la reacción de Matt, por la cara de Matt, que es como, ¡buah! Te da ganas de saber qué está pasando ahí, un poquito. Y para mí es otro de los grandes pendientes, ¿no? En este Oscar a Mejor Actor, así que yo apoyo sin duda su candidatura, su nominación, aunque sigo anteponiendo para que lo gane a Ryan Gosling. O sea, para mí es su turno. Lo siento, Tom Cruise. O sea, lo antepongo a Tom Cruise. Sí, y sí. Y hay que hablar del IMAX. Ya es el turno por fin del IMAX. A ver, visualmente todo el largometraje es espectacular. Los paisajes son bellísimos. Es marcarse una odisea por Europa fascinante. Y además hay artesanía, porque a Nolan es de esos a los que les gusta la artesanía, aunque no se note tanto. Pero es cierto que tampoco necesita demasiado para destacar. O sea, no necesita tanto para lucirse, en serio. La primera vez yo la vi en versión doblada en Yelmo, en una de estas salas de láser, que ahora no me viene el nombre, pero que vaya, en buena calidad. Y, oye, la única diferencia en cuanto a imagen que yo he pillado en el IMAX es el tipo de pantalla. Yo había oído historias, porque como digo, nunca había catado la experiencia IMAX hasta ahora, había oído historias de que se podía perder información, como en Dune, ¿no? Que salían naves en el plano, que eso no se ve en la versión pues rectangular. Pero en este caso yo no lo he notado. Yo lo que he visto ha sido sobre todo aire, ¿no? Y más distancia con los subtítulos. Bueno, a ver, siendo justas, es cierto que la composición impone un poquito más. O sea, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el plano del cíclope con esa oscuridad de fondo. Es como que no sé, como que gana profundidad. Supongo que esa es la principal diferencia, ¿no? Que los planos ganan un poquito más de profundidad o quizá ganan un poco más de contexto,
No he visto que se perdiera nada importante, lo cual es de agradecer. Así que yo simplemente recomendaría que vayáis a un cine con una pantalla bien grande, o sea, bien tocha, con una calidad lumínica y sonora potente, y con eso ya es suficiente para degustar la experiencia. No sé si como a Nolan le gustaría, pero bastante cercana, vaya, que no necesitamos irnos por la puerta grande, porque además es casi imposible, son muy poquitos cines los que tienen IMAX, así que no os estreséis por este tema, chicos, porque de verdad que se puede disfrutar de cualquier forma, siempre que sea en una pantalla grande, eso sí, pantalla grande forever and ever. Lo que sí que me ha fascinado del IMAX es el sonido. Es brutal, o sea, hay una diferencia abismal entre verla normal, ¿no? Donde incluso la banda sonora os diría que está opacada, está eclipsada por la imagen y casi ni se nota, frente a la experiencia IMAX, que bueno, también cambia un poco la situación, la ubicación. O sea, yo cuando la vi por primera vez estaba más atrás, y en el segundo visionado me puse como por la cuarta fila. Es que retumbaba el suelo, se me quedaron los ojos también de lechuza, ¿no? Yo me volví a tener a la de los ojos de lechuza. Esa era yo, habiéndola así, en plan como ¡ah! No me caben los ojos para todo el pedazo de pantalla que tengo aquí delante, y el suelo temblando. Y la banda sonora, esa banda sonora de Ludwig Göransson, que ya he comentado antes por encima, pero que hay que destacar porque de verdad que me parece muy interesante esta decisión de prescindir de la orquesta clásica, la orquesta sinfónica que cuenta con chelos, violines, contrabajos, ¿no? Aquí prioriza sobre todo los instrumentos de viento, la flauta, le da un toque muy celta, que por otra parte pues también alude a la esencia británica de Nolan, y por otra parte pues también nos relaciona mucho con el pueblo marino, el mar. Y el tema de Odiseo, el del tercer acto, es perfecto, es mi tema favorito de la banda sonora, es increíble. Y otra cosa que también me encanta, que hace mucho el Ludwig aquí, es incorporar los objetos de la escena al soundtrack, ¿no? Al track. Tenemos, por ejemplo, el arco de Odiseo, ¿no? Ese pong, que además es un sonido penetrante. También los bastones, ¿no? Cuando está el Aedo al principio, interpretado por Travis Scott, porque tiene que salir un cantante sí o sí en toda la filmografía de Nolan, aunque haga un papel muy pequeño, pero está el Aedo ahí invocando a la musa, que eso por otra parte es también muy homérico. O sea que no me vengáis aquí a decir que Nolan no respeta la Odisea, porque yo creo que ha sido bastante concienzudo con el texto que se leyó hace no sé ya cuántos años. O sea, lo único que le faltaba a mi sesión para ya irse por la puerta grande era, no sé, incorporar experiencia en 8D, que los asientos se movieran al igual que las naves, ¿no? Que sintiéramos un poco el oleaje, que me salpicaran en la cara, porque yo en un momento dado pensé, aquí me va a caer agua seguro. Pero bueno, a ver, estuvo guay, ¿no? Aunque solamente sea por ir a Zaragoza, que es una bellísima ciudad, y desvirtualizar a Lucía. Te mando saludos, Lucía. Eso fue, yo creo que de lo más guay. Si podéis catar la experiencia IMAX, no creo que os arrepintáis. Si no podéis, tampoco pasa nada. O sea, es el mensaje de tranquilidad que quiero lanzar. Dicho todo esto, con este repaso, no sé si comentar algunas de las curiosidades ya con spoilers sobre qué es lo que realmente ocurre en el texto y qué es lo que se ha inventado Nolan, porque o sea, tampoco creo que yo sea la mejor para decirlo. No he leído todas las versiones habidas y por haber. La Odisea yo la conozco de cuando me hicieron traducir algunos fragmentos en clase de griego. Pero también lo que yo había leído hasta ahora eran sobre todo adaptaciones infantiles, juveniles, recopilatorios de mitos, ¿no? Las aventuras de Odiseo que aparecen en un capítulo, igual que las pruebas de Hércules, ¿no? Ese tipo de referencias eran las que yo tenía. Entonces, verdaderamente, bueno, y las tragedias, que también en la carrera leímos, yo creo que todas las tragedias de Eurípides, ¿no? Leímos bastante contenido clásico porque era bastante importante. Tuvimos 2 cursos de latín, uno de literatura universal, uno de griego, o sea, sí. Leímos mucha literatura clásica en su día. Y recomiendo mucho. O sea, si os ha interesado, ahora que está todo el mundo pendiente de la Odisea y conociendo la historia, aprovecho para recomendar nuevamente la Orestiada, el ciclo de las troyanas y más, para que veáis que al final esto es el primer UCM de la historia, chavales y chavalas. Pero bueno,
Si os interesa saber un poquito más del tema y que comente estas curiosidades, ¿no? Estas diferencias entre papel y metraje, pues siempre me lo podéis dejar en comentarios. Yo puedo dedicarle un post ya en el blog o un hilo de Twitter, lo que mejor sea, para que así nos quedemos todos tranquis. Y bueno, quien no haya visto todavía la película puede disfrutar de esta crítica sin miedo, y quien haya visto la película pues siga fangirleando sobre el tema en otra parte. Entonces, mi nota definitiva para La Odisea de Nolan es un 9,5. Me ha gustado mucho, me quedo, como digo, con la interpretación de Matt, su química con Anne Hathaway. Anne Hathaway ha demostrado por qué esta mujer tiene ya un Oscar, sí señora. Tom Holland sigue así, sigue por donde vas porque estás haciendo muy bien las cosas, mi muchacho. Y Robert Pattinson no se puede quejar del año que está teniendo, o sea, todavía nos falta verlo en Dune 3, en Dune parte 3, y ya está aquí despuntando. Yo creo que va a ser uno de los nominados sin duda, aunque solo sea por plasta. O sea, es increíble el salto en un solo año de este actor, de este portento. Su personaje no es que me caiga bien en esta película, es odioso, pero él está divino, él está soberbio, está con un carisma, con una... O sea, podría haber sido una interpretación mucho más caricaturesca, pero no, le da sustancia al personaje. Y es increíble. Y bueno, y todos los demás nombres, es que Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, es que de verdad, hasta Agamenón, tío, hasta Agamenón, que es un personaje que yo siempre he repudiado, pues Agamenón aparece ahí con su casco de Darth Vader, su armadura imponente. Es que de verdad, todo el asalto a Troya se merece 5 estrellas. Son las 5 estrellas que de hecho le he puesto en Letterboxd. Ese tercer acto es sublime, es increíble. Así que contadme vosotros si opináis igual, si opináis parecido, si sois todavía demasiado detractores con estas libertades creativas, si seguís aferrados a la historia. No os aferréis demasiado, sed libres, volad, pajaritos míos, y porque nunca sabéis cuándo el día de mañana os puede tocar a vosotros recrear algo y querer contar vuestra versión de los hechos. Pensad que al opinar de la película también estáis un poco reflejando vuestra versión. Esto no lo habíais pensado, ¿a que no? Pues bueno, yo lo dejo caer ahí y ya pues que sea lo que los dioses quieran. Pues nada, chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado esta crítica. Nos vemos próximamente con más y mejor. El verano sigue ahí en alza y, por favor, mucha precaución, mucho cuidado y que se acaben ya los incendios, esta ola inmensa que está abrasando. España está como Troya ahora mismo, ardiendo, pero de verdad, así que cuidaos muchísimo, es un mensaje poderoso y descansad los que podáis hacerlo y bueno, que ya eso, pues chao. Ah, bueno, y Odiseo, mi rey, cuando quieras nos echamos unas dianas, que yo también tengo méritos, arqueros, tengo un trofeo y todo. Te lo dijeron los dioses. Entonces desafío a los dioses. Drop your weapon.